Hola estimados amigos, sean todos ustedes bienvenidos a un video nuevo en el cual vamos a ver las ejemplificaciones del Design Thinking. Hemos propuesto en este video dos ejemplos, el uno en el que vamos repasando los pasos y de igual forma técnicas que consideramos que son muy importantes tenerlas en cuenta, y el segundo que está enfocado en la planificación. Así que sin más que decir, comencemos. Bueno, estimados amigos, sean todos ustedes bienvenidos, bienvenidas a este taller en el cual vamos a abordar ejemplos de Design Thinking dentro del ámbito educativo. Así que vamos a comenzar. El primer ejemplo que vamos a trabajar es con el enfoque hacia nuestros estudiantes. Recordemos que esta metodología es bastante versátil y nos permite solucionar los problemas que nosotros tengamos en el ámbito educativo de una forma creativa. Recuerden que el primer paso es empatizar. En este paso nosotros vamos a indagar los problemas y las necesidades que tengan nuestros estudiantes. Vamos a tener en cuenta una temática y les vamos a proponer que ellos vayan pensando qué problemas y qué necesidades puede generar esta temática. Se debe descubrir teniendo en cuenta sus intereses. Esta recomendación les damos dado que realizar un proyecto que les permita a ellos involucrarse es mejor si se basa en lo que a ellos les gusta. Generar un buen ambiente de trabajo es muy importante, por lo cual este ejemplo lo vamos a enfocar en la mejora del ambiente del aula. Aquí les voy a recomendar que utilicen el método qué, cómo y por qué. Yo planteé las siguientes interrogantes para el ejemplo. ¿Qué hace falta en el aula para estar bien? ¿Cómo generará bienestar el cambio? ¿Y por qué hace falta mejorar? Esta actividad la podemos realizar de forma general con nuestros estudiantes, anotando las respuestas en la pizarra o en grupos, de forma que ellos vayan presentando o teniendo a la mano sus propias respuestas. Aquí vamos a sintetizar toda la información obtenida con la finalidad de definir el problema. Por ejemplo, el aula está muy sucia, el aula tiene mal olor, no están bien distribuidos los espacios, los estudiantes molestan. En este punto les recomiendo la técnica de definir el problema jugando, en la cual se va a apuntar quién más la necesidad más el por qué. Por ejemplo, los estudiantes necesitan el aula limpia porque este espacio comparten ellos y sus maestros. Otra de las premisas, recordemos que era la de la mala distribución del aula. ¿El quién serían los estudiantes? La necesidad, necesitan una mejor distribución del aula. ¿Por qué? Porque en ella transitan tanto docentes como estudiantes. De esta forma podemos trabajar con toda la información recopilada en el paso anterior. Así hemos llegado a que existe una mala distribución de espacios, lo que genera basura, mal olor e indisciplina. Este vendría a ser nuestro problema a tratar. El tercer paso es idear. Aquí vamos a recoger las ideas de todos los estudiantes. Recuerden, toda idea es válida, como por ejemplo para el caso planteado, mover las bancas, cambiar el basurero, gestionar otros basureros, ubicar en otro lugar a los molestosos, aromatizar el aula. La técnica recomendada es la de brainstorming o de lluvia de ideas. Recordemos que esta técnica permite la participación activa y colaborativa, en la cual los estudiantes podrán generar un mundo de ideas y compartirlas con los demás. Se recomienda que la actividad sea guiada por una persona que estimule y motive a los demás. El brainstorming lo podemos trabajar de las siguientes maneras. Podemos pedirle a nuestros estudiantes que anoten un número de ideas en una cantidad de tiempo determinado y después compartirlas. También podríamos pedirles que cada uno anote una sola idea para después compartirlas e ir viendo cuál es la que más se repite. Otra forma también de trabajar es ir anotando en una pizarra todas las ideas que vayan generando. Es muy importante que la persona que esté al frente de la actividad motive con ideas y soluciones creativas. Puede utilizar ¿cómo podríamos hacer esto?
¿O qué les parece si en lugar de esto ponemos esto? También podría añadir requerimientos, como por ejemplo, ¿qué les parece si reciclamos? El penúltimo paso es el de experimentar y prototipar, en el cual los estudiantes podrán desarrollar sus ideas. Por ejemplo, crearán diseños de cómo piensan que deberá estar estructurada el aula, teniendo en cuenta, obviamente, sus proporciones y dimensiones. O podrán crear una maqueta que les permita mover los elementos de la misma. Incluso si quisieron dar acogida al requerimiento de reciclar, podrán diseñar basureros que estén acorde a los espacios y que posiblemente tengan algún dispositivo que genere buen olor. Todo está en la capacidad y creatividad de nuestros estudiantes. Por último, vamos a evaluar. Recuerden que la evaluación es continua y nos permite realizar modificaciones y ajustes según lo que necesitemos. Para el ejemplo planteado, podemos realizar ajustes de movilizar los basureros tal vez de un lugar a otro según se requiera. Para el siguiente ejemplo vamos a ver cómo se puede trabajar esta metodología en cualquier área y temática, por lo cual se recomienda plantear un tema de arranque y es preferible que se trabaje en grupos. Aquí tenemos algunos ejemplos de problemas o cómo nosotros podríamos plantearles a nuestros estudiantes en las diferentes áreas y con cualquier temática. Es para que ustedes visualicen que pueden abordar tranquilamente esta metodología con cualquier tema que vayamos a tratar en el aula. En el área de matemáticas podemos trabajar con problemas los cuales estén enfocados a la temática que estamos revisando. Por ejemplo, Carlos debe construir una estructura que soporte 500 kilogramos con material reciclable. Digamos que nosotros estamos trabajando la temática de reforzar las operaciones matemáticas básicas. Entonces aquí nosotros podemos ir pidiéndoles a nuestros estudiantes que vayan sumando o vayan restando con material reciclable y vayan midiendo para que soporte la estructura. De igual forma aquí nosotros le podemos pedir que realicen la conversión, obviamente a una medida que sea más manejable para ellos. Es decir, los 500 kilogramos los podrían transformar tranquilamente a gramos. Así también en lengua y literatura planteamos que Carolina no sabe conjugar los verbos en todos sus tiempos y formas. En estudios sociales planteamos la pregunta: ¿qué dificultades tuvieron los primeros hombres al llegar a América? Y en naturales, ¿cómo reciclar ayuda a la naturaleza? Vamos a trabajar con el problema matemático. Se debe construir un puente colgante de 100 metros que soporte 500 kilogramos con material reciclable. Recuerden, el primer paso es empatizar y aquí con el método qué, cómo y por qué, los estudiantes van a poder formular las preguntas que se les ocurran. Como por ejemplo, ¿qué problemas trae construir una estructura? ¿Cómo debería ser la estructura? ¿Por qué deberá tener soportes? Para el paso 2 de definir, se utilizaba la técnica de definición de problemas por medio del juego, en la cual se sumaba quién más la necesidad más el por qué. Para el ejemplo que estamos trabajando, el comerciante deberá cruzar el puente porque deberá vender su mercadería. Otra formulación podría ser: los estudiantes deben cruzar el puente porque deben asistir a la escuela. El hacer estas preguntas les permitirán a los estudiantes tener noción sobre la importancia del puente. Así también tomar en cuenta los materiales que se deberían utilizar y las variables que faltan por definir. En la propuesta del problema no consta el ancho del puente y esa puede ser una complicación. Por tanto, se define que se debe construir un puente que permita a las personas transitar con el peso planteado. Como pueden ver, en este punto ellos definieron que el puente debería ser para personas y deberán tener en cuenta las características de los diferentes grupos de personas. En el tercer paso, las ideas generadas fueron realizar escalas para trabajar, realizar estructura de madera reciclada, adaptar a personas que utilicen sillas de ruedas, poner pasamanos, poner cubiertas para lluvias, entre otras. Recuerden que aquí pueden poner todas las ideas y todas son válidas. En la experimentación, recuerden que ellos ponen en práctica las ideas que tienen
y aquí estructuraron y probaron los puentes. Por último, en la evaluación se determinará qué tan efectivos son los puentes, cuántos tuvieron la estructura para soportar, qué cálculo se podría hacer para mejorar y si se resolvió el problema. La pregunta interactiva del taller es ¿cómo utilizas la lluvia de ideas con tus estudiantes? No olvides dejar tu respuesta en la caja de comentarios. Estimados amigos y amigas, espero que les haya gustado mucho el video del día de hoy. Recuerden que esta metodología es muy amplia, así que ustedes la pueden trabajar tranquilamente de docentes a docentes. Por ejemplo, en problemas de disciplina, ¿no? Podrían estructurar un proyecto para mejorar. De igual manera, podrían trabajar en el caso de que haya situaciones en las cuales, por ejemplo, hay bastante índice de embarazos en un curso, pues lo pueden trabajar, lo pueden abordar, pueden sacar soluciones creativas para reducir este índice, ¿no? No se olviden por favor de comentar a la pregunta que nosotros les hemos planteado y también de responder al pequeño cuestionario que le hemos dejado en la descripción. Sin más que decir, muy gustosos de estar junto a ustedes compartiendo en este curso. Nos despedimos. No se olviden tampoco de, por favor, suscribirse y activar la campanita. De esa manera nos ayudan y nos permiten seguir continuando. Un fuerte abrazo a todos. Cuídense mucho.